Ya chicos, buenos días a todos nuevamente, los saludo y vamos a partir. Les cuento que hoy día vamos a seguir viendo cosas de álgebra, ¿ya? Vamos a trabajar algunas cositas más y vamos a aprender a resolver ejercicios de secuencias numéricas, ya que la semana pasada vimos solamente uno, que era el de los fosforitos, ahora vamos a ver más ejercicios, ¿ya? Bueno, lo primero que vamos a ver hoy día son algunos conceptos y técnicas que ustedes ya deberían manejar del colegio, ¿ya? Primero vamos a ver las expresiones algebraicas. Entonces, expresiones algebraicas. Expresiones algebraicas, ¿ya? Nosotros cuando tenemos una expresión algebraica es una forma que incorpora variables, ¿cierto? Álgebra para representar alguna cosa, ¿ya? Puede ser definitivamente algo que diga, no sé, un número X. X podría ser, es una expresión algebraica, la más simple. O también puede ser expresiones largas que representen alguna otra situación, ¿cierto? Yo podría tener algo así, o muy largo, ¿cierto? Existen muchas, infinitas expresiones algebraicas distintas, ¿ya? ¿De qué se componen las expresiones algebraicas? De términos. Un término es una expresión que está compuesta únicamente por factores, ¿ya? Vale decir, ¿qué significa factores? Significa multiplicación, ¿ya? Cuando yo tengo una expresión algebraica expresada de esta manera, con sumas o restas entre medio, esas sumas o restas van a separar los términos, ¿ya? Entonces, si nosotros tenemos, por ejemplo, acá X, esto tendría un término, ¿cierto? Que sería solamente la X. En cambio, esta de acá tiene 1, 2, 3 términos, ¿cierto? Va a ser un trinomio. Ojo, cuando usted tiene una multiplicación que dentro lleva una suma, también se considera como un término. Por ejemplo, X por X menos 8, en este caso que hay acá, hay solo una multiplicación, ¿ya? Y dentro de eso hay una suma. Entonces, en este caso, igual lo podemos considerar como que tuviera un término, porque solo ahí hay como una multiplicación entre estos dos factores. Pero si eso yo lo expando, ¿cierto? Ahí me queda con dos términos. Entonces, depende de cómo yo exprese, ¿cierto? Yo puedo tener una, una multiplicación factorizada, por eso se llama factorizar, porque usted la deja solamente con los factores, que serían S y S, ¿ya? Entonces puede cambiar igual el número de términos de acuerdo a lo que uno haga, ¿cierto? Si tengo, no sé, más 2A, tiene dos términos, pero si yo la sumo y digo 3A, entonces ahora va a tener un término, ¿ya? Entonces tenemos algo que son los términos algebraicos, ¿cierto? Que están compuestos solo por factores. Y además, dentro de los términos, yo puedo identificar dos cosas. Un factor numérico, que es el número que tiene esa expresión, ese término, ¿ya? Y un factor literal, que son las letras o las variables eh, que están ahí incorporadas. ¿Ya? Ya, disculpen que pasó algo. Ya, entonces, en los términos yo voy a tener un factor numérico y un factor literal. ¿Ya? El factor numérico van a ser los números que están en los términos, ¿cierto?
el 8, 2. Importante, cuando no hay nada es porque hay un 1, ¿cierto? Como acá, ¿ya? Entonces tenemos los números y tenemos las letras, que son... Tenemos los factores literales, que son las letras, ¿ya? En este caso, ABC, ABC, A cuadrado B, X cuadrado, X y así, ¿ya? Ah, ¿verdad? Perdón que me confundí en decirle las clases a mi hija y le dije otra nada que ver. Terrible, ¿ya? Entonces, tenemos los factores numéricos, que van a ser los numeritos, ¿cierto? Y los factores literales, que van a ser las letras que acompañan a esos numeritos, ¿ya? Vamos a hacer como un pequeño ejercicio para que ustedes anoten cuáles son los factores numéricos y literales en una expresión, unos términos. Entonces, término, factor numérico y factor literal. Esos tres son las que comprendí. Ya, chiquillos, díganme entonces. Ya. Acá, en el término 9ABC, ¿cuál sería el numérico? Vamos a agregar uno. El 9, ¿cierto? ¿Y el literal cuál sería? Muy bien. A, B, ¿ya? En X y partido por, ¿cuál sería el factor numérico? Ya, no es 4 el factor numérico. Fíjense bien, ¿cuál sería el factor numérico en X y partido por 4? Un cuarto, ¿cierto? Porque aquí esta multiplicación es un cuarto por XY, que también se puede expresar así, ¿ya? Si digo 4XY, ahí el factor sería 4, pero en este caso es un cuarto, ¿ya? Ojo ahí con esos detalles. Y acá sería X, ¿ya? Acá, como ustedes ya se habrán dado cuenta, factor numérico 8, factor literal A, B, C, D, F, G, ¿sí? En este último que acabo de anotar, ¿cuál sería mi factor numérico? ¿Ve mejor ahí?
Dice a cuadrado b. Te lo digo yo, no se preocupe. Si tengo el término a cuadrado b, ¿cuál es el factor numérico? Ya, no es 2. Tengo a cuadrado b. Voy a escribir acá más grande porque es a cuadrado b. ¿Cuál es el factor numérico en ese caso? ¿Quién me lo podría? Ya, a cuadrado es una letra. Tampoco es 3. ¿Por cuánto se están multiplicando esas letras? 1 elevado a 2, tampoco. ¿Por cuánto se están multiplicando esas letras? Si yo no le pongo nada adelante, ¿por cuánto las estoy multiplicando? Por 1, muy bien, Lucero, ¿ya? Si no aparece nada delante de un término, es porque lleva un 1, ¿cierto? Cuando usted dice, no sé, voy a ir con mi hermano, con un hermano, ¿cierto? Con mi primo, es un primo. Lo mismo, cuando usted dice súmale a cuadrado b, le suma una vez a cuadrado b, ¿cierto? Si yo te digo suma la nota 1 con la nota 2, explicándolo, Claudio. Por eso da lo mismo un poco la pizza. Si yo digo suma la nota 1 con la nota 2, la nota 1 una vez y la nota 2 una vez. Ahora si yo te digo suma 3 veces la nota 1 y 2 veces la nota 2, ahí sí tengo que anotar los números, ¿cierto? 3n1 más 2n2. Pero sin embargo, si yo no anoto ningún número delante de un término, significa que está siendo multiplicado por 1, ¿ya? Entonces, recuerden, cuando no hay factor literal, o sea, factor numérico, se trabaja con un 1, ¿ya? Así que, ojo ahí. ¿Dudas hasta acá, chiquillos? Es 1, sí, entonces es 1. Siempre que no aparece nada adelante va a ser 1. El factor literal sería las letras, a cuadrado b. Entonces, en este caso, mi factor numérico va a ser 1 y mi factor literal va a ser las letras, a cuadrado b. Las letras siempre con sus exponentes, porque en realidad cuando tú dices a cuadrado, dices a por a, y ahí hay dos letras, ¿ya? Los exponentes no son factores literales, los exponentes son cuántas veces se repite cada letra. Recuérdenlo así, porque si ustedes toman los exponentes como factor literal, nada que ver, ¿cierto? Cuando yo digo a cuadrado b, estoy diciendo a por a por b, solo que lo hago con una potencia, pero siguen estando ahí las a, ¿ya? Así que ese 2 no forma parte del factor numérico, sino que es el factor literal, ¿ya? Ahora, chicos, ¿qué vamos a hacer? Vamos a recordar cómo se multiplicaban expresiones algebraicas, ¿ya? Voy a ir repitiendo lo que di. Se ve mal y no puedo hacer nada porque los señores de BTR no están lento el internet. Como que está mal configurado, entonces tiene muy poca velocidad. Voy a ir hablando todo lo que haga, que no se preocupen por ese lado. Pongan atención más que preocuparse por escribir, porque está todo en el libro igual escrito. Ya lo revisen después. Ya. Primero, para operar expresiones algebraicas, nosotros es lo que vamos a hacer, ¿cierto? Vamos a tener distintas variables o que representen alguna cosa, ¿cierto? Y nosotros lo vamos a sumar, lo vamos a reducir. Por eso en la clase anterior nosotros dejábamos expresadas las cosas, ¿cierto? Porque se supone que no sabíamos reducir términos. Ahora lo vamos a estudiar para que podamos revisar. Ya, primero, los términos
términos semejantes son aquellos en que sus factores literales son idénticos. Voy a escribir lo mismo que en el libro para que, por si no se ve, sepan que está en su título, ¿ya? Si yo tengo 5x más 4y menos 2c menos 3xy más cuadrado, ¿ya? Los términos son iguales cuando tienen el mismo factor numérico y el mismo factor literal, pero son semejantes cuando tienen distintos factores numéricos, o eventualmente cuando estoy reduciendo igual los que son iguales, los tomo como semejantes, ¿cierto? Cuando tienen, pueden tener distinto o igual factor numérico, pero tienen el mismo factor literal. Eso hace su semejanza, ¿ya? Catherine, a ver, se fue completamente, qué raro. Ya, ahí lo puse, no, chiquillos. Por vez número 100, estoy haciendo lo que sale en la guía, así que escuchen la explicación y lo van a tener ustedes ahí en su guía después. Es exactamente lo mismo, ¿ya? Así que no se compliquen si no se ve, yo voy a escribir lo mismo que está en el libro, los mismos ejemplos para no cambiarle y que después los tengan ustedes ahí escritos, lo puedan rehacer o revisar, ¿ya? Entonces, dije, términos semejantes van a ser los que tengan las mismas letras, ¿ya? ¿Pueden estar en distinto orden? Sí, pero tienen que ser las mismas letras con los mismos exponentes. Si yo tengo el término AB, término A por B, y el término A cuadrado B, no son semejantes. Usted podría decir, son semejantes porque los dos tienen la B, pero no es así, ¿ya? Tienen que ser exactamente las mismas letras con los mismos exponentes, ¿cierto? Acá, ¿qué pasa? Que el A cuadrado B tiene un cuadrado que no tiene el AB, ¿ya? Si yo el A cuadrado B lo escribo como completo, voy a tener A por B, ¿cierto? A por B. Entonces recién, o sea, ahí me doy cuenta que son términos distintos, porque este es AB y este sale 2 y después la B, ¿ya? Entonces, esos no van a ser términos semejantes, ¿ya? ¿Cuáles van a ser términos semejantes? Los que tengan las mismas letras con los mismos exponentes. Eventualmente pueden estar escritos al revés, eso da lo mismo, siempre que sean las mismas letras con los mismos exponentes, ¿ya? Recuerden que yo les dije que nosotros en general lo vamos a escribir en orden alfabético para poder después ver los términos semejantes. Ahí toma importancia eso que yo les decía, ¿cierto? Si yo tengo, voy a ir repitiendo lo que escriba por si no se ve. A cuadrado, B cubo, C, A cuadrado, B cubo, C. Eso va a ser semejante a C, A cuadrado, B cubo, ¿cierto? Si yo escribo en vez de A cuadrado, B cubo, C, por alguna razón escribí primero la C, después A cuadrado y después B cubo, sigue siendo un término semejante, ¿cierto? Ahí yo tengo 2 veces A cuadrado, 3 veces B cubo, y una vez C, tengo entonces un término semejante, ¿ya? ¿Dudas, chiquillos, hasta acá de los términos semejantes? ¿No? Ya. Recuerden que pueden tener los números distintos, pero las letras con sus exponentes tienen que ser igualitas, ¿ya? Entonces, en el ejemplo que sale en el libro, ¿cuáles serían semejantes? Acá tengo 5x más 4y menos 2x menos 3xy más 3 más x cuadrado, ¿ya? En este caso, los únicos que son
5x con menos 2x. 5x con menos, ¿ya? ¿Por qué? El otro tiene y, no hay ninguno que tenga solo la y, ¿cierto? Ahí sí, sabes que no me funciona, pero para nada. Ya, o sea, vamos a hablar. Por último, chiquillos, si es que funciona muy mal, les subo igual un video de la misma clase mañana. Ya, por si alguien no la ve y le complica, pondrán. Ya, así que no se estresen por eso, pero vamos a hablar. Lo que se hable importa. ¿Ya? No, en la semana, donde siempre tengo el material. Ahí en anuncios no, como que ya no se usan de, mucho desde que no se puede mandar mails. Es como, pucha, los anuncios. Ya. Entonces, acá, fíjense, tenía 5x, 2x, esos eran semejantes. 4y, no hay ningún otro que diga 4y. 3xy, tampoco hay ninguno que diga xy. Y x cuadrado, tampoco hay ninguno. Las mismas letras con los mismos exponentes, ¿ya? Otro ejemplo, si yo pongo, ¿eh? 4x cuadrado más 2 tercios x más 2 tercios x más 2 tercios x, sí, más 2 tercios x más un noveno, más un noveno, ¿ya? Si yo tengo eso, ahí podemos ver que este tiene factor literal x cuadrado, x, y ese de allá es término libre, no tiene letra. Por lo tanto, los únicos que son semejantes son los que tienen, ¿ya? Así que ahí tenemos esos términos semejantes. Y en el último ejemplo, lo voy a escribir acá arriba, tenemos 2ab, 2ab menos 3a cuadrado b, menos 3a cuadrado b, más 3ab cuadrado, más 3ab cuadrado, voy a buscar acá, menos b cuadrado a, menos b a cuadrado, más 10ba. ¿Ya? Entonces, escríbanla por ahí, chiquillos, para que vayamos viendo cuáles son los términos semejantes. ¿Ya? La dicto de nuevo por si no la ven. B menos 3a cuadrado b más 3ab cuadrado menos b cuadrado a menos b a cuadrado más 10b, perdón, 10ba. Ya, claro, primero, 2ab con 10ba. Muy bien, con 10b. ¿Ya? Ahí tenemos los primeros términos semejantes. 3a cuadrado b. ¿Con cuál es semejante? 3a cuadrado b. ¿Con cuál es semejante? Con b a cuadrado, ¿cierto? Con b a cuadrado. ¿Por qué? Fíjate, la a tiene 2 y acá la a tiene 2, la b tiene 1 y la b tiene 1. No está elevada, por lo tanto es elevado a 1. Entonces,
segundo sería 3a cuadrado b con menos ba cuadrado. ¿Ya? Entonces, ojo ahí, tenemos que tener las mismas letras y los exponentes, ¿ya? Los números pueden ser distintos porque no son iguales, son semejantes. Entonces, el orden da lo mismo. Por eso es importante que uno los escriba en orden, porque así no se confunde esto, ¿cierto? Es un poquito difícil ver los términos semejantes cuando están escritos desordenados, y eso va más allá de su capacidad matemática, un problema visual o que uno se puede confundir. ¿Ya? Por aquí podemos ver que cuesta un poco que no están escritos ordenados. Y finalmente, 3ab cuadrado va a ser semejante con b cuadrado a, ¿cierto? Porque los dos tienen 2 veces b, una vez a, ¿cierto? Entonces, esos dos que están ahí son semejantes, ¿ya? ¿Queda claro, chicos, lo de los términos semejantes? Ya, ahora, ¿para qué nosotros buscamos términos semejantes? Para hacer la reducción, ¿ya? Probablemente eso ustedes lo recuerdan del colegio. Quizás no se acuerdan así como exactamente, pero por ejemplo, en la clase anterior, varios quisimos sumar las cosas que estábamos viendo, ¿cierto? Aunque no habíamos visto la reducción de términos, pero sí decíamos, se puede sumar. Entonces, nosotros ya sabemos que los términos semejantes se pueden reducir a través de suma o de resta, ¿ya? Por ejemplo, en este mismo ejemplo, el AB, yo dije que era semejante con B. Esto equivale a que yo diga, voy a sumar las peras con las peras y las manzanas con las manzanas, ¿cierto? Y no hay que mezclar peras con manzanas. El ejemplo más clásico de lo que no se mezcla, digamos, de sumar cada cosa con lo que corresponde. Entonces, imagínense que esto fuera una, no sé, una manzana, que AB fuera una manzana. Entonces aquí tengo 2 manzanas y acá tengo 10 manzanas sumándose. Entonces, ¿yo qué voy a tener? 12 manzanas. Pero en este caso no eran manzanas, eran el término AB. 2AB más 10AB, o BA como quieran ponerle, sería 12AB, ¿cierto? Después, los A cuadrado B, que iba con el B a cuadrado, está escrito al revés nomás. Si acá tengo menos 3 y acá tengo ¿cuánto me queda? Menos 3 y menos 1. ¿Cuánto es menos y menos más menos 1? Menos 4, ¿cierto? Entonces, menos 4 a cuadrado, ¿ya? Se tienen que respetar las normas de los números enteros, ¿cierto? Menos 4 a cuadrado. Muy bien. Y finalmente, el último que nos falta, el que le habíamos puesto como un gorrito, 3ab cuadrado menos b cuadrado a, que es lo mismo. Acá tengo 3 y acá tengo menos 1. ¿Cuánto queda 3 menos 1? 2, ¿cierto? Entonces, más 2ab cuadrado. Y ahí está reducida mi expresión, ¿ya? En general, acá en el ramo nosotros vamos a tener expresiones bastante más simples que esta que pusimos acá de ejemplo. Pero la lógica es la misma, ¿cierto? Yo puedo usar los que tengan el mismo factor literal porque son términos semejantes. ¿Y cómo los sumo o los resto? Exactamente, Ana. El orden de las letras da lo mismo, pero tienen que ser los mismos exponentes, ¿cierto? Acá tenía a cuadrado, acá también tengo a cuadrado. B, B. ¿Cierto? Si hay uno que no tenga el a al cuadrado, ya no es semejante, porque tienen que ser las mismas letras y cada una con el mismo exponente, ¿ya? Y nosotros vamos a sumar o restar considerando las normas de los signos.
¿ya? En general van a ser cosas simples las que vamos a hacer en el RAP, ¿ya? Pero está bueno saberlo porque después ustedes van a tener cursos de álgebra, van a tener que recordar, trabajar con funciones y ahí de repente van a tener que ordenar cosas en álgebra, pero nada demasiado complicado. Este ejemplo ya es algo más difícil de lo que nosotros vamos a hacer, ¿ya? Chiquillos, les dejo igual que revisen lo que está en el libro, ¿cierto? Tenemos ahí actividades para reducir términos semejantes, ¿ya? Multiplicación de los términos. Cuando yo multiplico, sigo las propiedades de las potencias, ¿cierto? Si yo tengo en la guía 7, no te puedo decir la página específica, pero es la guía 7 hoy día. Se me ha olvidado. Como si no tuviera suficientes problemas de conexión, de video, se me reinicia el computador. 138, sí, tiene que ser por ahí. Que yo tengo el libro el año pasado y está en la 141, pero 138. Ya. Ahora, multiplicación de dos términos. Cuando yo tengo multiplicación de expresiones algebraicas, vamos a aplicar las propiedades de los números y las propiedades de las potencias que están dentro de las propiedades de los números, ¿cierto? ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a multiplicar básicamente los números con los números y las letras con las letras. El ejemplo que aparece ahí en el libro. 3xy por 2y z cuadrado. 3xy por 2y z cuadrado. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bien resumido, multiplicar números con números y cada letra con su pareja, ¿ya? En este caso, yo podría reordenarlo, ¿cierto? En este caso es todo multiplicación, así que puedo eliminar los pares. Me queda números, 3 por 2, después x, y, y, z cuadrado, ¿cierto? Ahí reordené lo que me estaban poniendo, ¿cierto? 3 por 2, una x, tengo acá una y la z al cuadrado. Puede hacerse mucho más fácil y estamos explicando así como detalladamente cómo se hace. Entonces multiplico todo lo que se pueda multiplicar. 3 por 2, los números siempre se van a poder operar. 3 por 2 sería 6. X estaba solita, no hay ninguna otra X. La Y sí tenía una pareja, ¿cierto? Acá había una Y, acá una Y, aquí los dos puntitos. Y por Y, ¿cuánto es? Y al cuadrado. Y Z al cuadrado estaba solita también. Entonces ahí me queda mi multiplicación, ¿ya? Nosotros en general vamos a tener algunas más simples. Por ejemplo, no sé, multiplicar n por n al cubo, que es n elevado a 4. Ya, pero no van a ser muy difíciles, pero es importante que sepamos que cuando yo multiplico los números, aplico las propiedades de los números, en este caso 3 por 2, que sabemos todos que es 6, ¿ya? Si es más difícil, lo hago con calculadora y ya. Pero las letras no me va a servir la calculadora de mucho, ¿cierto? Recuerden que cuando usted multiplica dos potencias, los exponentes se suman. Por ejemplo, si yo tengo la multiplicación de 7 a cubo b por 5 a elevado a 4 b al cubo, si yo tengo esa multiplicación, 7a cubo b por 5a elevado a 4 b cubo, ¿qué voy a hacer? Voy a sumar exponentes, ¿cierto? 7 por 5, 35. A al cubo por a elevado a 4,
a cubo por a elevado a 4 sería a elevado a 7, ¿ya? No, estamos multiplicando. Multiplicación de potencias, ¿ya? Pueden repasarla si a alguien se le olvida, pero cuando yo estoy en álgebra, estoy aquí dando potencia. A elevado al cubo por a elevado a 4 sería a elevado a 7, ¿ya? Se conserva la base y se suman los exponentes. ¿Por qué? Porque esto yo también lo podría decir como a por a, que es a al cubo, por a elevado a 4. 1, 2, 3, 4. Tengo 3 veces multiplicado a, pues 4 veces multiplicado a. Eso es lo mismo que decir 7 veces multiplicado a, ¿ya? Por eso es que nosotros sumamos exponentes cuando tenemos dos potencias con la misma base y distintos exponentes, ¿ya? Porque esto dice multiplica 3 veces el a, multiplica 4 veces, equivale a multiplicarlo 7 veces. Por eso yo sumo exponentes, ¿ya? Entonces acá tenía a cubo a elevado a 4, 35 a elevado a 7, y después tengo b por b cubo. ¿Cuánto es b por b cubo? Muy bien, Yesen. ¿Cierto? B elevado a 4. ¿Ya? Chiquillos, no se asusten porque no vamos a hacer cosas más difíciles que esta. ¿Ya? Por lo menos en el año pasado no se hizo así, que fue cuando yo estuve también en el ramo. Y en general las pruebas, las cosas van a ir más por el lado de lo que yo les decía en la clase pasada. La comprensión del álgebra, de cómo expresar algo de la vida en álgebra. ¿Ya? Por ese lado van a ir los ejercicios, pero esto igual nosotros tenemos que saberlo porque quizás ustedes después lo ocupen, ¿ya? Pero no van a hacer cosas difíciles. Importante recordar esta propiedad y que se multiplica número con número y cada letra con su letra respectiva, ¿ya? Ahora, cuando nosotros tenemos multiplicaciones con paréntesis, ya en el libro vienen todas explicadas, chiquillos, para que le echen una mirada después. Ahí viene todo más explicado. Yo ahora lo voy a explicar un poco más rápido y ustedes después lo revisan porque quiero ver ejercicios también. Cuando nosotros multiplicamos, bueno, vamos a trabajar por los paréntesis, ¿cierto? Vamos a trabajar de acuerdo a los paréntesis. Vamos a ir multiplicando cada término por cada término, ¿ya? Por ejemplo, si yo tengo x más 5 por x más 3, ¿ya? ¿Qué voy a hacer? Esto probablemente muchos lo recuerden del colegio, así que por eso voy a ir rápido. Y si es que alguien de verdad que no lo entiende, vio el libro y no sabe de qué están hablando, me avisa y le envío algún material o le explico como más personalizado, porque tampoco lo vamos a ocupar tanto, pero sí tenemos que saber, ¿ya? Cuando yo multiplico cosas de este tipo, voy término a término, ¿sí? Voy término a término. Entonces, ¿qué hago? X por X. El primero, este X se va a multiplicar con los términos de allá. Con S, que sería X por X al cuadrado, después por X por 3, más 3X, ¿cierto? Después ya se me acabaron los términos de acá, empiezo con el 5. El 5 con el primero de acá, 5 por X, 5X, y después el 5 con el último que está allá, 5 por 3, más 15, ¿ya? Entonces ahí tengo mi multiplicación, reduzco términos, x cuadrado, 3 y 5, 8x y más 15. Ahí quedó mi multiplicación, ¿ya? Entonces, ir término a término. Nosotros vamos a ocupar algunas de estas quizás en cosas como de geometría, pero no van a ser demasiado complicadas, ¿ya? Así que bien ordenaditos, con harto cuidado, les va a resultar bien, ¿ya? Les voy a dejar uno para ustedes, que lo hagan ahora, voy a dejar ese escrito y voy a pedir que hagan x menos 2
por x más 5. X menos 2 por x más 5. Ya, chiquillos. Entonces tenemos x menos 2 por x más 5. Ya vamos a ir revisando. Acá me queda x, primero lo voy a multiplicar con x cuadrado, después x con 5 más 5x. Ahí, hasta ahí está fácil. Pero ahora voy a multiplicar el otro término. ¿Cuál es el problema que tiene este término para multiplicar? ¿Cuál es el problema de ese término? El signo, ¿cierto? Exacto, que es un signo negativo. Entonces, signo negativo igual problemas. ¿Ya? Así que con harto cuidado cuando haya cosas negativas. Cuando es todo suma, es fácil. Realmente es fácil. ¿Ya? Con un par de ejercicios uno ya lo entiende y chao. Pero cuando hay negativos, tengo que tener mucho cuidado, ¿cierto? Entonces acá yo digo menos 2 por x, ¿cierto? Recuerdo poner el signo negativo. Si ambos fueran negativos, quedaría positivo, porque se respetan las normas de los signos. Recuerden que al final estos son cantidades, son números, son variables que están representando números, por lo tanto, cumplen con todas las propiedades de los números. Entonces, menos 2 por x sería menos 2x y después menos 2 por 5 me queda menos 10. ¿Ya? Entonces, cuando hay signo negativo, tengo que considerarlo y operar con harto cuidado. ¿Ya? Hay harto ejercicios en la guía para que ustedes practiquen eso, chiquillos. ¿Ya? Yo voy a conseguir pronto las soluciones de la guía y se las subo. ¿Ya? Y reducir términos, tengo estos dos términos semejantes, x cuadrado, y acá también ojo con el 5. 5 menos 2 más 3x menos 10. Y ahí tengo listo el ahí tengo listo mi ejercicio. ¿Ya? ¿Dudas hasta acá, chiquillos? Ya. Ahí, chiquillos, les encargo revisar ustedes el resto de la materia. Ya hay algunas cositas más que se explican. Por favor, revísenlo, sobre todo los que no se acuerdan de álgebra porque fueron en el siglo pasado al colegio igual que yo. O que les costaba, revisen, ¿ya? Porque ahí se explican un par de cositas más. Entonces, vamos a pasar a algo bastante más divertido, que son las secuencias numéricas, ¿ya? Y para eso vamos a trabajar con los ejercicios del libro. La semana pasada vimos apenas una, era de unos fósforos. Ahora vamos a ver un poquito más de secuencias numéricas, como del 2008 que no lo veía, y suele pasar, ¿ya? Así que yo creo que todos saben hacerlo, pero quizás no se acuerdan o les costaba, ¿ya? Pero va a ser, esto es bastante menos que en el colegio, en el que a veces uno estaba ahí, productos notables, un montón de cosas, todos lo vimos, pero a algunos nos cuesta más, ¿ya? Así que con harto ojo ahí. Sin embargo, acá en el ramo no son ejercicios difíciles, claro. Yo nunca me aprendí el cubo de vino, me lo aprendí recién el año pasado, pero así como ya porque ya lo vi demasiado, ya ni siquiera porque
sea, siempre lo tenía que hacer, como que pescaba la cuestión y hacía el cuadrado y después lo multiplicaba término por término y ahí sacaba las fórmulas. Pero sí, de repente son medio tediosos y todo. Pero acá no va a ser como todo ese tedio que era estar horas y horas haciendo operación algebraica, sino que va a ser más preciso, más de comprensión. Sí vamos a tener que multiplicar algunas, sí, pero no van a ser demasiado complicadas, no van a ser complejas, va la comprensión, ¿cierto? Por ejemplo, si yo tengo ese rectángulo que tiene un lado x menos 2 y un lado x más 5, entonces, ¿cuál va a ser el área de este rectángulo? Va a ser x menos 2 por x más 5, y ahí voy a tener que hacer la operación y me va a quedar x cuadrado más 3x menos 10, ¿cierto? Algo así. Eso es lo que nosotros vamos a tener que hacer, ¿ya? Tener alguna figura, por ejemplo, cuadrado o rectángulo, no más difícil que eso, ¿ya? Cuadrado o rectángulo y sacarle el área. Y listo. Eso sería todo, ¿ya? No más difícil que eso. Bueno, igual se van a hacer como cosas, preguntas, ¿cierto? Depende ahí qué es lo que pasa, ¿ya? Hay que revisar cada ejercicio. Pero la operación algebraica en sí no va a ser más difícil que esto, ¿ya? Así que no se asusten, no es difícil, pero sí es importante entender, porque ¿qué pasa? Si usted no entiende que debe multiplicar esas dos para sacar el área, no va a poder sacar el ejercicio, ¿cierto? Entonces, la comprensión de que en vez de que me dieran un número, ¿cierto? Yo estoy acostumbrada a que me pongan un número, saco el área. Bueno, ahora no me pusieron números, me pusieron expresiones algebraicas, pero tengo que hacer lo mismo. Tengo que multiplicar y ahí se aplican las propiedades de álgebra, ¿cierto? Y me resulta. Ah, porque creo que hicimos este recién, ¿o no? Porque me va a quedar, lo voy a escribir acá. Eso no era lo importante, que había que multiplicar. Creo que, no sé si hicimos este recién. X por x cuadrado, x por 5 más 5x, menos 2 por x, claro, menos 2 por x, menos 2x, y menos 2 por 5, menos 10. ¿Sí? Lo acabábamos de hacer antes. Entonces, 5 menos 2, reduje términos, me quedó 3x. Por eso lo puse directo, porque era el que habíamos elegido, ¿ya? Entonces, ahí es como una forma donde se aplicaría esa multiplicación, que sería en una, ¿ya? Y no va a ser complicado. No van a ser demasiado trabajo algebraico, sino de comprensión, de que usted entienda que hay que multiplicarlos. En otras ocasiones va a haber que sumarlo. Entonces, la operación algebraica en sí no va a ser difícil, pero vas a tener que entender qué es lo que se va a hacer. Ya, eso va a ser lo difícil. Y con las secuencias, chiquillos, es muy simple, muy simple. ¿Qué tenemos nosotros? Miren, acá nos ponen, en el ejercicio 1 nos ponen unos círculos pintados y unos círculos sin pintar. ¿Ya? Tenemos la figura 4 que son 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. 1, 4. Esta es la figura 4. La figura 3. Figura 3. En la figura 2. En la figura 1. Ya, chiquillos. Lo que vamos a hacer, y que sí les van a preguntar a ustedes en la prueba bastante, ¿ya? Que es establecer fórmulas algebraicas para secuencias, ¿ya? Vamos a tener secuencias que sigan un cierto patrón, ¿cierto? Una regularidad, y vamos a tener que encontrar la fórmula, ¿ya? De cuántos elementos va a haber o de cómo es la secuencia numérica. Eso es una buena parte de la prueba y es súper fácil, chiquillos,
Ya vamos a aprender ahora a hacerlo, no va a ser complicado. Entonces van a tener que ustedes trabajar de acuerdo a lo que les pido. Me dicen, primero, ¿cuál será la expresión algebraica correspondiente al número de círculos amarillos de la figura E? Bueno, acá son negros porque no tengo un plumón amarillo, obviamente, pero digamos los círculos pintados, ¿ya? Aquí yo tengo algunos círculos pintados en cada figura y unos círculos sin pintar, ¿ya? Vamos a ir contando primero. Ahí se ven más bonitos. También es lo que tienen en su pregunta 1 de la... Los círculos pintados en la figura 1. ¿Cuántos son, chiquillos? Uno, ya, uno. Los círculos pintados en la figura 2, 2. Perfecto. En la figura 3, tengo 3 pintados. Y en la figura 4, 4 pintados. Entonces, en la figura N, ¿cuántos círculos voy a tener pintados? Si en la figura 1 tengo 1, en la figura 2 tengo 2, en la figura 3 tengo 3, en la figura 4 tengo 4 y en la figura N, no en la figura 5, en la figura N, una más adelante. N, ¿cierto? Entonces, pintados, voy a tener N. Ya, eso, chiquillos, es una... Si yo a usted le digo, no sé, en la figura 7 voy a tener 7. En la figura 20 voy a tener 20. En la figura 328 voy a tener 328. Entonces, a eso nos referimos con la figura N, una figura cualquiera, porque eso es lo que nosotros buscamos en álgebra. La comprensión de que yo tengo que establecer una fórmula como para cualquiera, una generalización. Ya, esto, chiquillos, es una generalización de lo que hablábamos en la clase anterior, de generalizar, ¿ya? Yo no puedo decirle, escribirle las infinitas figuras que se podían formar con cuántos círculos tiene, ¿cierto? No tiene sentido escribir, de partida estaría escribiendo para siempre, porque son infinitas opciones, y estoy media resfriada. Ya, entonces, no puedo yo escribir las infinitas figuras, por eso necesito generalizar. Yo me di cuenta que en la 1 hay 1, en la 2 hay 2, en la 3 hay 3, en la 4 hay 4. Yo ya sé que en la figura N va a haber N círculos pintados. ¿Ya? N círculos pintados. Ahora veamos, chiquillos, los círculos blancos, los que están sin pintar. En la figura 1, ¿cuántos círculos blancos tengo? 2. Muy bien, 2. En la figura 2, ¿cuántos círculos blancos tengo? 4. En la 3 tengo 6 y en la 4 tengo 8. Entonces, en la figura N, ¿cuántos iré a tener sin pintar? Si en la 1 tengo 2, N por 2, ¿cierto? N por 2, porque va de 2 en 2. Entonces, ahí está la clave, chiquillos, del asunto. Cuando íbamos de 1 en 1 fue como más o menos fácil, pero ahora va de 2 en 2. Fíjense. 2, 4, 6, 8. Después va a venir 10, 12, 14 y esos son los múltiplos de 2. ¿Ya? Entonces, como va aumentando de 2 en 2, y en este caso, para 1 es 2, para 2 es 4, para 3 es 6, para 4 es 8, entonces para n va a ser el doble de n, siempre es el doble. Entonces, sin pintar va a ser 2n. ¿Ya? Sin pintar va a ser 2n. Ahora, el total de círculos, si tengo el total de círculos, ¿se ve mejor ahora la pantalla? Espero que sí. Sub, ya. Entonces, el total de círculos serían los pintados y los sin pintar, ¿cierto? Los pintados eran n
y los sin pintar eran 2n. Entonces, en total, ¿cuántos tengo? Si tengo n más 2n, 3n. Súper bien, 3n. Entonces, en total, tengo 3n. Veamos si es así, pues. Veamos. Total de círculos acá. 1, 2, 3. 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2, 4, 6, 9. 2, 4, 6, 8, 2. Perfecto. Calzó. ¿Ven? 3n era 3 por 1, 3. 3 por 2, 6. 3 por 3, 9. 3 por 4, 12. Efectivamente, la cantidad total de círculos es 3n. ¿Ya? ¿Muy difícil? ¿O muy fácil? Si ustedes se dan cuenta, no es difícil, chiquillos. Ya no es difícil, pero sí tienen que fijarse bien en de cuánto en cuánto vamos subiendo, ¿cierto? En empezar a descubrir esas fórmulas. Ya a medida que vayamos ejercitando, vamos a ir viendo como tácticas que uno puede ocupar. Ya no es una materia difícil. Fijarse bien y entender a qué se refieren con la figura n. Yo creo que eso es lo clave. Que a algunos les cuesta entender cuál es la figura n. No es la figura siguiente, sino es como una fórmula que me permita saber para cualquier figura. Se va a cumplir en esta, en esta, en esta, en esta, y en cualquier figura hacia adelante. ¿Ya? Así que a eso nos referimos con la figura n, a establecer una fórmula que me sirva siempre. ¿Ya? Vamos a ver un ejemplo con una tabla de números, pero quiero que se imaginen como que fueran también circulitos que estamos contando, algo así. En este caso se sumaban, porque queríamos saber el total. Puede haber otro caso. Tú tienes que ver qué es lo que te están preguntando, qué es lo que te están pidiendo, ¿ya? En este caso se sumaban porque me preguntaban cuánto era el total, ahí en una de las preguntas, ¿ya? O sea, claro, me preguntaban cuánto era el total, pero tú tienes que ver qué te están preguntando. Ahora, vamos a poner una con números, ¿ya? Y la secuencia. Posición 1, 2, 3, 4, 5. Ya. 7 menos 4, 3, 14 menos 8, 6, 6, 21 menos 12, 9, 28 menos 16, 12 y 35 menos 20. Ya. Ahora, chiquillos, concentración máxima, porque esta sí es un poquito más, ¿ya? Pregunta. Primero veamos la expresión que corresponde al minuendo de estos que están acá. Ya, fíjense. ¿Cuáles son los minuendos? Que es la parte 1 de la resta. 7, 14, 21, 28, 35. ¿Qué son esos números? ¿Qué son? Tabla del 7. Súper bien. Tabla del 7. Entonces, yo sé que este es 7 por 1, 7 por 2, 7 por 3, 7 por 4, 7 por 5. Entonces, para el n sería el minuendo. Estamos viendo el minuendo todavía. Yo sé que entendió Anita, pero tranquilidad. Entonces, en la posición n, ¿cuál sería el primer elemento acá?
Si este era 7 por 1, 7 por 2, 7 por 3, 7 por n. 7, perfecto. ¿Ya? Ahora veamos el sustraendo, que es lo que se está restando, por eso se llama sustraendo. Sustrayendo, restando, quitando. Si se dan cuenta, como dijo Anita, son las tablas del 4. Entonces, ¿qué tenemos? 4 por 1, 4 por 2, 4 por 3, 4 por 4, 4 por 5. Por lo tanto, en la posición n va a ser 4n, ¿cierto? Está 4n, ¿ya? Y veamos la posición final. Tengo 3, 6, 9, 12, 15. Esos son los múltiplos de 3. 3, ahí, ¿cierto? Entonces, fíjense que calza por los dos lados. Yo vi que los minuendos eran 7n. Los sustraendos eran 4n. Entonces yo puedo hacer algebraicamente 7n menos 4n, 3n, ¿cierto? Se reduce a 3n. Pero si miro los resultados, 3, 6, 9, 12, 15, también calza con que era 3n. ¿Ya? Entonces ahí tengo mi secuencia lista. ¿Ya? ¿Se entiende, chiquillos? Ya, tienen varios ejercicios de eso ustedes ahí en su... ¿ya? Entonces, tienen ejercicios de eso, les recomiendo que los hagan porque literal les van a preguntar de eso en pruebas. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si usted es capaz de establecer secuencias numéricas para una posición n, significa que entiende cómo, a qué apuntar. ¿Ya? Así que estos ejercicios que se ven así como tan simples, algunos dicen, ay, pero es como para los chicos, pero es lo que nosotros queremos, que ustedes comprendan cómo establecer fórmulas algebraicas. ¿Ya? Vamos a hacer, bueno, hay harto de ejercicios de factorización, tienen pero un montón de ejercicios, ¿ya? Pero para terminar, quiero mostrar el ejercicio número 12, 13 y 14. Vamos a terminar con eso y les dejo de tarea que hagan ustedes, ¿no? Recuerden que como estamos con clases online, chiquillos, no podemos hacer la guía completa en clase. O sea, va a usted quitar toda la mañana y el almuerzo y que, no sé, no vea a su hijo, no le toque el computador a su hermano, etcétera. Recuerden que nosotros tenemos una hora y cuarto de clase, pero ustedes tienen que ejercitar igual, ¿ya? Si lo pueden hacer ahora, ya, perfecto. Por lado, el que tenga los recursos para hacerle toda la... Si no, sí, tener que hacer una clase para otra, ustedes tienen que estar constantemente ejercitando, sobre todo ahora en álgebra, que es mucha ejercitación. Ya, primero, vamos a hacer la multiplicación de x más 4 por x más 8. ¿Cierto? Me dice multiplique x más 4 por x más 8 y reduzca los términos semejantes. Entonces, voy a hacerla yo acá arriba. ¿Se alcanza a ver o no? Apenitas. Ya, ahí se ve. Entonces, ¿qué sería esto? X por x cuadrado, x por 8, 8x, x por 4, 4x, y 4 por 8, 32. ¿Ya? Y ahora tengo que reducir términos, me queda x cuadrado más 12x más 32. ¿Ya? Entonces ahí está hecha la multiplicación y la reducción de términos. Después me dicen, pregunta 3, separación, me dice, el rectángulo de la figura tiene lados de medidas x más 4 y x más 8. Está dividido en 4 partes donde cada una de ellas es es un cuadrado del lado x. Expresa algebraicamente las áreas de cada parte. Se acaba de venir como el ejercicio difícil de...
una bandera chilena. Acá tengo un lado X, un lado X, y esto completo es X más 8, esto completo es X más 4, ¿ya? Entonces vamos viendo cuánto miden los lados y las áreas de cada parte, ¿cierto? Voy a poner esto. Ya. Entonces, primero, acá me dicen que esto es un cuadrado de lado X, por lo tanto aquí voy a tener todos con lado X, ¿ya? Si esto era X más 8, ¿cuánto mide este lado que está acá? Si total era X más 8 y esto es X, ¿cuánto medirá lo que me falta de ese lado? 8, ¿cierto? Porque X más 8, si aquí tengo X, entonces ahí tengo que tener 8. Muy bien, ¿ya? Entonces, esto de acá también mide 8, 8. Perfecto. Lo mismo acá. Si tengo X más 4 y ese pedacito mide X, este pedacito mide 4. X, ahí está. ¿Ya? Entonces, ahí tengo todos los valores y puedo sacar las A. ¿Ya? Este cuadrado, ¿qué área tiene? Si tiene lado X y lado X, ¿cuál va a ser su área, chiquillos? Cuadrado de lado X, X cuadrado. Muy bien. X cuadrado lo encerro. ¿Ya? Ahora, este de acá tiene lados 8 y 4. ¿Cuál va a ser su área? Si tiene lado 8 y 4. 32. Muy bien. Porque 8 por 4, 32. ¿Ya? Y ahora vienen los que son como quizás un poquito más difíciles, pero con harto ojo, ¿cierto? Tengo lado 8 y lado X. ¿Cuánto es el área si un lado vale 8 y el otro lado vale X? ¿Cuál sería el área? 8X. Muy bien. Y finalmente acá tengo un lado 4 y un lado X. ¿Cuál sería el área? 4 por X, que es 4X. ¿Sí? 4X. Fíjense, si ahora yo con esta información quiero expresar el área total del cuadrado, yo podría decir, o sea, del rectángulo, podría decir que el área total es X cuadrado más 8X más 4X más 32. Más 32. ¿Ya? Y ahí podría reducir y eso me quedaría X cuadrado más 12X más 32. Ahí está lista mi área. Pero ojo, fíjense en la relación con la pregunta anterior. Acá yo dije X más 4, X más 8, me dio eso. Y acá el área del rectángulo igual se podría expresar como X más 8 por X más 4, que nos da eso que está ahí. Pero fíjense, si nosotros lo descomponemos, lo descompusimos y buscamos cada una y nos dio el mismo resultado. ¿Se dan cuenta? O sea, si yo lo hago directamente con los lados grandes, me da un área, que es esa que está ahí, pero si lo hago figura por figura, me calza con eso, ¿ya? Y por eso es que nosotros hacemos álgebra de esta forma, ¿cierto? Vamos multiplicando cada uno por cada uno, pero podemos demostrar geométricamente que esa forma de multiplicar es la correcta, ¿cierto? Al multiplicar término a término, reducir términos, lo que nosotros estamos haciendo, estamos trabajando con cantidades. Por eso la multiplicación en álgebra se hace de esta forma, ¿ya?
Alguien podría decir, no, pero yo lo quiero hacer de otra forma. No, ¿cierto? Hay gente que dice, x cuadrado más 32. No, me falta el 12x. ¿Ya? Así que importante entender por qué la multiplicación en álgebra es así, y con un ejercicio como este nosotros nos podemos dar cuenta de a dónde sale cada término, de qué significa en términos geométricos. ¿Ya? ¿Dudas, chiquillos? ¿No? Súper. Ya. Chicos, tienen harto trabajo. Harto trabajo. Vimos hoy día expresiones algebraicas, cómo multiplicar, y hay harto ejercicios de eso. Yo les recomiendo hacerlo, a menos que estén. La pregunta 14 es lo que acabo de decir. Todo lo que acabo de decir como filosofía de que efectivamente el área del rectángulo, si yo lo expreso término por término, va a ser lo mismo que si lo expreso directamente con la multiplicación de los lados grandes. ¿Ya? La próxima semana ya nos toca la guía 8, ¿sí? Guía 8. Pero si ustedes tienen dudas de algún ejercicio, me pueden decir y yo lo puedo hacer en clase, ¿ya? Vamos a hacer igual, obviamente, guías de repasos y todo, ¿ya? Así que de esto viene guía 9, vamos a tener 2 semanas para la guía 9 y después ya viene guía de repaso, así que ejercitación va a haber igual. Ahora, si alcanzamos a hacer todos los ejercicios de la clase, no, pero háganlo ustedes y me dicen lo que más les gustaron y los podemos ver acá, ¿ya? Y ahí yo también les puedo avisar si realmente hay algunos que son como súper, como más complicados, pero que no se preguntan después en las pruebas, y hay otros que sí, que no son, hay algunos que son interesantes, pero no tan relevantes para la prueba, igual los podemos hacer como para que aprendan, ¿ya? Así que ustedes me avisen, chiquillos, si hay dudas, hay ejercicios que les cuesten, los podemos revisar. Ya lo que me interesa que sepan bien es el tema de las secuencias, cómo se arman las secuencias, cómo generalizar para un valor n, ¿ya? Y también hacer algo de trabajo algebraico. Así que les dejo, tienen esta semana que completar guía 6 y guía 7, así que es harta pega, chicos, ¿ya? Así que para que se vayan, se organicen. Ya viene fin de semestre y eso es muy terrible, así que con harto, háganlos con tiempo para que al final no estén así como apurados, sin entender nada, ya, porque el colapso puede ser fuerte si es que ustedes no hacen las cosas a tiempo, ya. Así que eso, les recomiendo que ya esta semana ejerciten, que vayan trabajando, no paren de trabajar, porque si no se les junta todo al final y eso sería súper triste, ¿ya? La prueba no es difícil, chiquillos, así que tampoco se desanimen, son cosas así más o menos simples, pero que ustedes tienen que entender la generalización de álgebra, ¿ya? Eso, chiquillos, no sé si hay más dudas, consultas o algo. Ya, nos vemos, que les vaya súper bien. Cuídense mucho, por favor, no salgan, no queremos enfermos.